Vamos a estar, vamos a estar estudiando en este momento un estudio muy importante acerca de los últimos tiempos. Vamos a estar viendo lo que son los falsos apóstoles. Sabemos de que hay una diversidad de falsedad. Hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos músicos, hay falsos evangelistas. También hay falsos maestros, y creo que es tiempo de que nosotros como iglesia, como conocedores de la palabra de Dios, hagamos saber al mundo de que realmente existen los falsos apóstoles. Hoy en día pues se ha dado la tarea de que hay tanta falsedad, y incluso pues hay mucha gente confundida por causa de la falsedad que muchas veces no logra la gente lograr ver más allá de lo que es el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios. Porque sin embargo, a través de las épocas, conforme se va acercando la venida de Cristo, estamos viendo cada día más y más falsedad que se va levantando. Sin embargo, yo he sido bastante poco para hablar de esto, debido a que se reciben muchas veces insultos, se reciben muchas veces cosas bastante desagradables, pero ya no nos interesa lo que digan los comentarios o lo que diga la gente, sino que nos interesa lo que Dios diga de nosotros si predicamos la verdad o estamos haciendo saber también a las personas acerca de esta cantidad de falsos apóstoles que hoy en día se ha dado la tarea de pervertir el evangelio de Cristo. Y para ello, sin más pérdida de tiempo, vamos a estar estudiando lo que es 2 Corintios capítulo 11. Vamos a estar viendo nomás del verso 13 al 15 para que nosotros estemos bastante informados acerca de lo que son estos falsos apóstoles, los falsos apóstoles. Un día vamos a estar estudiando lo que son falsos profetas y otro día vamos a estar estudiando lo que son los falsos ungidos o falsos cristos o falsos mesías, que también menciona la Biblia en capítulo 24, verso 23 al 26. Ahí menciona los falsos cristos, también menciona los falsos pastores, también como los falsos profetas, pero sin embargo creo que es más conveniente ponerlos en orden, porque si nosotros no los ponemos en orden, realmente pues decimos, bueno, ¿quién es este y quién es el otro? ¿Por qué aquel habla de una manera? ¿Por qué él hace milagros? ¿Por qué este dice que es apóstol? Sin embargo, lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, y espero me pueda seguir en estos breves minutos que tenemos de estudio. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, dice de la siguiente manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Miren, dice que son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y si se disfrazan como apóstoles de Cristo, obviamente hablan de Cristo. Están hablando de Cristo, pero no son apóstoles de Cristo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña en su palabra, y espero pues usted no tuerza la palabra. Yo voy a mencionar un nombre, voy a mencionar, digamos, por ejemplo, Guillermo Maldonado, que se hace llamar apóstol. Un apóstol jamás de los jamases predicó dinero, jamás dio una profecía falsa y jamás malversó la palabra de Dios, porque su defensa era el evangelio de Cristo. No eran las riquezas, no era realmente malversar la palabra de Dios, no era adulterar la palabra de Dios. Sin embargo, este hombre realmente, Guillermo Maldonado, lo que hace es malversar la palabra de Dios, hablarla de una manera fraudulenta, como dice aquí la palabra de Dios. Dice, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Dice la palabra que no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás nunca va a decir que él es Satanás. El diablo nunca va a decir que él es el diablo. Siempre se va a presentar con una imagen bonita. Eso que muchas veces lo hacen de una forma burlesca, que le ponen cuernos, que lo hacen con la cara horrible, que lo hacen feo. Eso es mentira. Satanás no es de esa manera. Era el ser, no digamos persona porque es un espíritu, era el ser más bello creado que jamás Dios había creado en su creación. Pero su naturaleza, o Satanás, o adversario, como le queramos decir en latín, realmente es que él es adversario de Dios. Se convirtió en adversario. Sin embargo, también estos falsos apóstoles, como lo es Guillermo Maldonado, digamos, también se hacen llamar apóstoles, pero son falsos también. Nunca van a decir que ellos son falsos. Incluso vemos muchas veces las prédicas aún de su mujer de una forma jezabélica, enseñando, digamos, doctrinas totalmente erradas, guiadas por los mismos demonios o Satanás, o dándole órdenes a Dios o a los ángeles. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Solamente Dios. Pero sin embargo, existe esta controversia de que hay muchos aún ministros que dicen ser ministros siguiendo a una persona errónea de estas, o, ¿por qué no decirlo?, poseídos por demonios. Dice, son obreros fraudulentos. Dice, y no es maravilla de que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estamos leyendo lo que es 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Ahora vamos a ver el verso 15. Dice de la siguiente manera: así que no es maravilla que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que no es maravilla que también los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, diciendo, mencionan a Dios, mencionan a Cristo, pero los intereses realmente son los intereses de la doctrina de Balaam. Intereses puramente avarientos, puramente, digamos, sus intereses son terrenales, como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas, de los cuales dice ya de largo su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que mis estimados hermanos y amigos, yo les hago un llamado a través de la Biblia. Escudriñemos la Biblia, porque la Biblia es la guía que nosotros podemos encontrar para entender el significado de la palabra. Así que no es maravilla de que también ellos se visten como ángeles de luz. Y es importante que cada día nosotros busquemos a través de la palabra de Dios lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque hoy en día hay tanta confusión de que la gente ya no haya que creer. Realmente los milagros o las prédicas o la salvación no tiene un precio. Nosotros no tenemos que pagar nada. Cristo pagó allá en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero estos le hacen haciendo creer, o le hacen creer que si usted hace pactos, que Dios le va a bendecir, que mire, que hago un pacto, te ponen un pacto de dinero, de tanta cantidad de dinero, y luego pues cuando tu pacto se ve frustrado, también los creyentes se vienen frustrados abajo porque le dicen, ¿dónde está tu milagro que dijiste que hiciera yo con el pacto? No obstante, muchas veces les hacen de una forma motivadora, mundana, carnal, digamos, llevándolos a otro enlace que realmente no tiene nada que ver con lo que es la palabra de Dios, de una forma motivadora como el mundo motiva, y ahí pues los van llevando, pero realmente de Cristo no les enseñan nada.
No les enseñan de la salvación, no les enseñan del perdón, que también hay un infierno que los va a condenar si no se arrepienten. De lo que es el mensaje de Cristo, que es arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús dijo cuando empezó a predicar, como lo hizo también el apóstol Juan allá en San Mateo capítulo 3, 1, 2, que dice que empezó a predicar y su mensaje era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También en capítulo 4, verso 17, Jesús empezó a predicar y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles, el apóstol Pedro, uno de sus primeros mensajes fue cuando dijo, arrepentidos y ser salvos de esta perversa generación. Y todo el mensaje realmente del evangelio es de arrepentimiento, de perdón, de arrepentimiento y de perdón, pero nunca es realmente da dinero y te vas a salvar, da tanta cantidad de dinero y vas a ser una persona bendecida. Tú ya eres bendito porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía de este libro. Así es que no tienes tú por qué andar pagando cantidades de dinero porque te diga un falso apóstol. Yo le llamaría un ministro de Satanás, porque es lo que dice la palabra de Dios en lo que estábamos leyendo. Apocalipsis, 2 Corintios capítulo 11, 13, 15. Allí habla de que son ministros de Satanás. No son ministros de Dios, no son apóstoles de Cristo, son apóstoles de Satanás, porque es lo que dice la palabra de Dios. Perdone si se molesta porque yo le estoy diciendo esto, pero lo está diciendo la palabra de Dios. Y si lo está diciendo la palabra de Dios, obviamente es porque ellos van a ser populares. Voy a ponerle un ejemplo. El hecho de que el Papa de Roma tenga gran cantidad de gente alrededor del mundo y también tenga un gran templo allá en el Vaticano e iglesias en todas las comunidades del mundo, ello no quiere decir que porque él tiene tantas iglesias realmente sea un apóstol de Jesucristo. También es el hijo de perdición, es el hijo realmente el hombre de pecado. Entonces también estos falsos apóstoles usan la misma estrategia. Ellos hacen sus metas, hacen sus logros, hacen grandes templos y con eso, digamos, dan a conocer que Dios está con ellos. Así actuó los falsos cristos y los falsos profetas y falsos apóstoles durante la iglesia creciente que se estaba desarrollando durante la época del apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios o como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que hacerle saber a la gente lo que realmente son estas personas, porque déjeme decirle, si usted sigue a esas personas, si usted es, ¿cómo le puedo decir? Si usted es un fanático a ellos, déjeme decirle, usted también se va a condenar si sigue atendiendo, porque usted no está siguiendo a Cristo, usted no está siguiendo a la doctrina de Cristo, sino que usted está siguiendo la doctrina de estos falsos apóstoles. Y en veces uno se queda sorprendido porque hay ciertos pastores que dicen, él es mi papá espiritual. No, Ana Maldonado es mi madre espiritual. Digo yo, qué vergüenza, hasta qué colmo ha caído, digamos, un ministro que realmente ha vivido ciego por tiempos, que realmente han tenido la palabra en sus manos, han podido ellos escudriñar a través de la palabra que solamente Dios es el que dijo, no le llaméis Padre Nuestro a nadie. Pero ellos ya están igual que el catolicismo. No, Guillermo Maldonado es mi padre espiritual. Ana Maldonado es mi madre espiritual. Digo yo, qué sinvergüenza son ahora. Ya no temen ni a la palabra de Dios, sino que ahora temen a un hombre y una mujer pagana con la doctrina de Jezabel, que realmente lo que les interesa es el dinero. Vamos a leer otro pasaje en Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 3. Mire lo que dice. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia
y que no soportas a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Son hijos del padre de la mentira, porque dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Mire cómo habla la palabra también en Apocalipsis. Tiene, digamos, una concordancia. Tiene, digamos, unos versos paralelos acerca de esto, de lo que dijo el apóstol Pablo, como lo que dijo también Jesús, porque aquí es Jesús hablando en la revelación de Apocalipsis. A una de las iglesias que realmente pues era la iglesia de Éfeso, es la que está hablando acerca de esa iglesia, digamos, humilde, paciencia, humilde, pobre a la vez, con ciertos padecimientos, pero que a pesar de ellos se levantaron muchos falsos apóstoles, muchos falsos apóstoles que decían que predicaban el evangelio de Cristo, como lo hace hoy en día Guillermo Maldonado. Sin embargo, la Biblia los enfrenta cara a cara, como aquel día se enfrentarán cara a cara con Jesucristo, que les dirá, Señor, mira, yo en tu nombre prediqué el evangelio. Entonces, sin embargo, Jesús dice que les va a decir, de cierto te digo que no los conozco, pero que en tu nombre nosotros hicimos muchos milagros. Y yo le voy a responder, dice Jesús, de cierto les digo que no los conozco, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, hacedores de maldad. Entonces aquí vemos nosotros la falsedad que estos hombres están promoviendo hoy en día. Sin embargo, la iglesia sigue como dormida y aún hay muchas personas que es lamentable que se van a condenar por las doctrinas de estos hombres corruptos, paganos, que realmente ya no temen a Dios, porque si temieran a Dios no anduvieran pervirtiendo la palabra, no le anduvieran diciendo que Jehová significa teta grande, no anduvieran diciendo tanta vanidad, tanta suciedad, ensuciando el evangelio de Cristo. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 2, 17. Este tiene un poquito también de concordancia, este texto, para que nosotros veamos lo que Dios está hablando aquí en su palabra. Dice, pues no somos como muchos que comercian, dice medran, también otras traducciones, que quiere decir comerciar. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Así que no vamos a andar nosotros falsificando la palabra para decir que la gente tiene que hacer lo que nosotros decimos. Porque cuando usted escucha a un falso apóstol, usted ya no está atendiendo la voz de Cristo. Usted ya está atendiendo la doctrina de un farsante, la doctrina de un, ¿cómo se le llama? De un detractor de la palabra de Dios. De uno que está, digamos, falsificando la palabra de Dios. Aunque se llame apóstol o como se quiera llamar, quizás ya se quieren hasta llamarse papas, pienso yo, porque si fuera el momento en aquel tiempo cuando había una diversidad de papas, 3 papas, 5 papas, 10 papas, cuando se peleaban con sus ejércitos y su gente, yo creo que ahí estuvieran estos falsos apóstoles también, ahí haciéndole la competencia al hijo de la perdición. Pero déjenme decirle, mis estimados, de que Dios realmente quiere que tú busques a Dios y no al hombre. Voy a leer un capítulo también que menciona Zacarías 11:5. Es importante este pasaje porque usted se dará cuenta que hoy las pobres ovejas no tienen dinero, pero como les están exigiendo y ellos también tienen un poco de avaricia, luego dicen, bueno, si hacemos este pacto, el apóstol dice de que nos va a venir esta bendición y nos va a venir triple, que no importa que demos $5,000 y la gente lo cree. Lamentablemente, las ovejas son miopes. Y una oveja no ve tanto para allá,
sino que muchas veces le gusta que también el pastor las está acariciando, pero en vez no se da cuenta de que es un lobo rapaz que les está nomás quitando la lana, como dice Ezequiel capítulo 34. Sin embargo, Dios quiere que realmente tú abras los ojos. Zacarías 11:5 dice de la manera siguiente: y a las cuales matan los compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. ¿Sabe qué dicen ellos? ¿Sabes qué? Te damos una cantidad de dinero, o danos una cantidad de dinero para que tú pertenezcas a nuestro concilio y vete con toda iglesia, vete con todos los miembros. Digo esto yo porque a mí también me enviaron solicitudes que si quería yo ser de la cantidad de títeres que tienen ahí, porque les mandan sus invitaciones según lo que pagues. Ahí pues te tienen ellos según la categoría también que ellos ponen. Pero yo les digo, mis estimados hermanos, huyan de estos falsos apóstoles, porque no son apóstoles, son apóstoles de Satanás. Sí hay apóstoles, pero seguramente el que es apóstol ni siquiera lo anda diciendo, ni se anda autodenominando. Yo le pongo, por ejemplo, miren los movimientos de Iglesia de Dios Mundial. Levantaron iglesias en todo el mundo y ellos nunca dijeron nosotros somos apóstoles e hicieron una obra de apóstoles. Vemos también la iglesia, pongamos por ejemplo, Asamblea de Dios. Tiene iglesias por todo el mundo, en todos los idiomas, y los fundadores no anduvieron diciendo nosotros somos los apóstoles fundadores de estas denominaciones, porque ellos conocían las escrituras. Y aunque hicieron obra de apóstol, nunca se jactaron de esos. Sin embargo, estos apóstoles de Satanás, ellos se jactan diciendo, yo soy apóstol, y no se avergüenzan de decir tanta barbaridad, tanta mentira, tanta blasfemia, tanta hipocresía, que Dios eso lo tiene harto ya de todo lo que realmente se ve en contra de la palabra. Si los que conocemos la palabra de Dios nos da asco en vez de oír las barbaridades que dicen, ¿cuánto más Dios no verá desde su lugar a estos hombres hipócritas, a estos farsantes, a estos lobos rapaces que realmente están condenando al mundo sin que realmente el mundo se dé cuenta? No digo el mundo, sino el mundo cristiano, pues el mundo que no conoce a Dios, pues no le importa. Pero sí en veces hay unos bocas sucias que se meten a dar sus comentarios de una manera grosera y no les importa, pero hay que dejarlos. La Biblia dice que nos van a insultar. La Biblia dice que nos van a decir una gran cantidad de palabras, pero nosotros démosle bendición. Oremos por ellos, y eso es lo que yo hago. Así que mi estimado amigo, lo dejo con este estudio para que usted lo repase, lea 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. También le di 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, donde dice que por avaricia harán mercancía de vosotros. No seas tú mercancía de ellos. Escapa por tu vida. Leímos también Zacarías 11:5 y también leímos Apocalipsis capítulo 2, verso 2 y 3. Así que con esto quedamos con este estudio de los falsos apóstoles. Enseguida vamos también a estar estudiando lo que son los falsos cristos, porque son diferentes ministerios en el ámbito de la mentira. Así que mis estimados, que el Señor les bendiga y los vemos hasta el próximo programa. Bendiciones.